Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las iglesias evangélicas y también pentecostales. En el inicio, en el tema anterior, señalé que de acuerdo con el Consejo Mundial de Iglesias, hay 356 iglesias cristianas. Hay otro dato que quiero compartir que dice que eh, denominaciones y ritos cristianos por el Centro de Estudio Global del Cristianismo a mediados del 2023 habían o hay eh, 47.300 denominaciones y ritos cristianos. Este dato, pues también quiero compartir, yo lo obtuve mirando en Google y me dio ese dato. Bien, dejando esto a un lado, vamos a señalar otra vez acerca del concepto de el tercer templo. Estuvimos analizando en el tema anterior lo que se hacía en el santuario o mencionamos lo que se hacía en el santuario y también lo que se hacía en el primero y en el segundo templo de Jerusalén, que era lo mismo que se hacía en el santuario, que habían leyes que existían de antes y tenía que ver con la conducta del ser humano y eso no iba a terminar cuando Cristo muriera. Por ejemplo, la relación del ser humano con el otro ser humano, las leyes que tienen que ver con la salud, lo que tiene que ver con el trato de una persona con otro, esas cosas continúan porque están de acuerdo con lo que Dios quiere que sus hijos en la tierra, que el Hijo de Dios practique y haga en su vida. Pero la mayor parte, todo era un símbolo que señalaba a Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz en el año 31, Cristo muere para perdón de los pecados y para la salvación de todos los seres humanos que aceptan el sacrificio que Dios hizo para darles la vida. Pero las cosas que se hacían en el templo ya no se iban a hacer más. Los rituales que se hacían ya no iban a hacerse más, porque todo lo que estaba señalando a Cristo y la obra de Dios, de acuerdo con el plan de la redención, que estaba señalado hasta Cristo, en la venida de Cristo, todo eso se cumplió y ya no había que practicarlo más, puesto como ejemplo, no había que circuncidar más a las personas, no había que celebrar la Pascua que los judíos celebraban. La última Pascua fue cuando Cristo la tuvo con sus discípulos, porque Cristo mismo, que estaba siendo representado, al otro día él muere. Esa última Pascua se hizo un jueves por la noche, o ya al oscurecer, o por la noche, y después Cristo establece lo que es de, el rito que conmemora la muerte de Jesús, el rito que conmemora la salvación del ser humano, el rito que tiene que ver con la Santa Cena. Es en ese rito de humildad, en el rito de la comunión, que comienza una nueva práctica que el mundo cristiano debemos tener.
y debemos hacer. Y tiene el simbolismo de lo que está enseñando. Pero todas las otras cosas que en el judaísmo se hacía, ya no había que seguirle haciendo. Dentro del mismo pueblo cristiano, cuando la iglesia cristiana comienza, hubo una lucha porque había cristianos que querían que la iglesia cristiana tuviera que seguir haciendo todas las prácticas, todas las leyes rituales que el judaísmo hacía. Y eso no está en armonía. Fue una lucha que hubo en la iglesia, pero el cristiano no tiene que hacerlo más. Eso llegó hasta la cruz. El mismo mundo judío estuvo practicando sus ritos y el templo fue destruido y el mismo pueblo judío actualmente tampoco practica esas mismas fiestas, estos mismos ritos que ellos tenían, aunque hay distintos conceptos dentro de la religión judía, dentro del pueblo judío, creen distintos aspectos, pero ese ritualismo que había no está todo, porque después que Cristo muere, después que el templo se destruyó, ya no hay que hacerlo. Ahora viene la pregunta siguiente. Si todo lo que se hacía en el santuario y en el templo llegó la mayoría de las cosas a dejarse de hacer porque se cumplían en Cristo, se cumplían en el plan de la redención. Por lo tanto, no había que hacer esos sacrificios. Las cosas que venían después estaban desde antes, las leyes de la salud, el comportamiento de un ser humano con otro ser humano tiene que ver con la ley de Dios, de los 10 mandamientos. La obediencia a Dios tiene que ver con la relación del ser humano con Dios, o sea, en la ley de Dios está la relación vertical que debe existir entre Dios y el ser humano y la relación eh, eh, horizontal que tiene que ver entre un ser humano y otro ser humano. En la ley de Dios está la relación correcta entre el hombre y Dios y la relación correcta entre el hombre y sus semejantes, o sea, el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué se va a construir ese tercer templo? ¿Cuál es la razón para que haya una profecía que señale la construcción de un tercer templo cuando ya lo que se había o lo que se estaba prefigurando, se estaba señalando en el santuario y en los templos de Israel ya se cumple cuando Cristo establece su iglesia, cuando el mismo pueblo judío no sigue las mismas creencias y rituales? Esa es una profecía que existe dentro del mundo evangélico pentecostal que no es verdadera ni se va a cumplir. No hay dentro de la Biblia nada que enseñe la construcción de un tercer templo. Hay otro aspecto que quiero señalar aquí ahora, que creen la mayor parte de los evangélicos, la mayor parte de los pentecostales. Tiene que ver esto con la idea, con el concepto de lo que ellos llaman el rapto secreto. Tiene que ver con la idea de que al mundo, estamos nosotros viviendo en los últimos días de la historia del mundo, lo que viene
por delante en el mundo cristiano y en toda la humanidad, en todo el mundo, lo que viene por delante con respecto a la profecía bíblica, con respecto a lo que la Biblia enseña, que va a haber tiempo de gran tribulación, que ha habido tribulación siempre porque el diablo en su lucha entre el bien y el mal trata de destruir a los que seguimos a Dios. En el libro de Daniel y en la Biblia se enseña de una tribulación por la que va a pasar el pueblo de Dios, porque va a ser perseguido por el diablo, va a ser perseguido por el mal, y los hijos de Dios hemos pasado, porque en el pecado es una tribulación, pasamos, pero la tribulación mayor está para el futuro. También la Biblia habla que la ira de Dios se va a derramar sobre Babilonia y que sobre el mundo van a caer 7 plagas. Ya eso está señalado en la profecía bíblica. Vamos a estudiar de esto cuando llegue el momento, pero eso lo enseña la profecía bíblica. La idea del rapto secreto no existe en la Biblia, pero los que enseñan la idea del rapto secreto, lo que están diciendo es que en una forma secreta Dios va a trasladar a su iglesia al cielo, que en una forma misteriosa va Dios a sacar, a mandar a sus ángeles y sacar, hacer el rapto de la iglesia de Dios poco a poco. Y así va a haber un arrebatamiento de la iglesia antes que la tribulación venga. Esa idea del rapto secreto tiene también como base el concepto de la edificación del tercer templo en Jerusalén. Esa idea del rapto secreto la toman usando algunos textos bíblicos, pero la Biblia lo que enseña que está delante de nosotros es que viene la tribulación, que vienen las luchas entre el pecado, entre el bien y el mal, que Cristo va a venir a la tierra, que Dios dio señales que enseñan que Cristo está próximo a venir y que Cristo viene a la tierra en una forma visible y audible. Eso es lo que está por delante. También enseña la Biblia como lo que está por delante es que cuando Cristo venga va a llevar al cielo a toda su iglesia, o sea, desde que existe el ser humano, desde Adán y Eva, todo el que fue fiel hijo de Dios, todo el hijo de Dios que está en la tumba, Dios lo va a resucitar a la venida de Jesús y nos va a trasladar al cielo. Y los que estén vivos siendo fieles a Dios, que son los que van a pasar por esa, por esa angustia que van a sufrir o que vamos a sufrir hasta donde me toque a mí sufrirla, eso el pueblo de Dios va a ser liberado porque así lo enseña la Biblia y vamos a estar con Dios 1000 años en el cielo y durante el periodo de los 1000 años en la tierra va a estar un milenio donde el pecado no va a existir en la práctica de los seres humanos porque los seres humanos en la tierra no va a haber ni un ser humano vivo, porque los seres humanos que estarán vivos y que estaremos por la eternidad son los que hayamos ido con Cristo en ocasión de su venida
y estaremos con Él para siempre. Y al final del milenio viene el fuego, el lago de fuego que está descrito en Apocalipsis 20 y que destruye ese fuego al diablo, a los ángeles pecadores y a todos los pecadores. Y el pecado dejará de existir para siempre. Pero no hay en la Biblia ninguna declaración bíblica que enseñe que Dios va a ir trasladando al cielo poco a poco a su iglesia para que la iglesia no pase por la tribulación. Con respecto a la gran tribulación que se va a vivir en los últimos días en la historia de la humanidad, hay dos aspectos angustiosos. Un aspecto angustioso es el diablo, junto con Babilonia, junto con todos los elementos del pecado y del mal que van a luchar contra los hijos de Dios, donde van a morir hijos de Dios como mártires, donde los que van a quedar vivos pasarán por un tiempo de angustia cual nunca fue, y antes de que la gracia se cierre, la angustia que van a sufrir los hijos de Dios, eso se va a sentir por una parte, porque el diablo, con gran ira, busca a quien destruir. Los pecadores, cabezados por Satanás, por los demonios y por todos los seres humanos pecadores, batallan contra los hijos de Dios y esa angustia la vamos a pasar o lo va a pasar el Hijo de Dios porque es la lucha del mal contra ellos. Pero la Biblia también habla de la ira de Dios y esa ira de Dios la va a sufrir todos los que se dan al pecado. En la ira de Dios finalmente va a desaparecer pecadores y pecados para siempre, en lo que ya hemos mencionado. Pero antes de la destrucción final de los pecadores, también cuando Cristo venga, el mundo va a ser destruido por fuego. Las plagas van a caer sobre la tierra y los seres humanos pecadores van a sufrir la ira de Dios. En este sentido, los tiempos difíciles, las luchas difíciles que están para el futuro, es para los hijos de Dios porque nos mantenemos fieles a Dios y el diablo y el mal trata de destruirnos. Y es los que se venden al pecado y al mal que van a sufrir las plagas que Dios va a enviar sobre ellos y experimentar la destrucción final que van a tener todos los que sigan al pecado. Con respecto a la idea del rapto secreto y a la idea de la venida de Jesús, ¿cómo será la venida de Jesús? ¿Qué sucederá con el rapto secreto? Vamos a dedicarle en el próximo tema, vamos a hablar acerca de esto ya usando los textos bíblicos, porque hasta aquí lo que he hecho es poniendo los planteamientos de todas las cosas. Ahora, a partir del próximo tema, vamos a leer en la Biblia lo que la Biblia dice con respecto a esto, que es el cierre de la gracia, que es el tiempo de angustia, que es la realidad del rapto secreto, que es la venida de Jesús y que tiene que ver las señales de Jesús. Y todo esto, cómo se entiende que el mundo pentecostal o evangélico sea el pueblo que Dios levantó para predicar el triple mensaje evangélico. Esa es la temática que tenemos para en nuestros próximos temas con respecto a este aspecto que estamos estudiando del cumplimiento
de la profecía de los 2300 días y la purificación del santuario. Te pido que compartas este tema con otras personas y que Dios nos ayude para que podamos nosotros estar en las manos de Dios y estar siendo dirigidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, estemos siendo dirigidos por Dios. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.